Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Cámara Peruana de Comercio Exterior te da la bienvenida. Bienvenido, bienvenida a nuestro curso. Nosotros vamos a continuar con las sesiones que todavía nos quedan. Recuerden que estamos llevando el curso de gestión de proyectos para MIPES. ¿De acuerdo? A ver, nos vamos conectando por todas las plataformas. Un minutito, aquí está. Bien, vamos a conectarnos esperando a los amigos del Facebook. Ya estamos. A ver, vale. Ya están por aquí. Muy bien, una vez más, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con una sesión más de nuestro curso Gestión de Proyectos para MIPES. ¿De acuerdo? Mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Eh, Soy administrador de profesión con más de 15 años de experiencia laboral, vinculado principalmente con las MIPES, ¿no? Es esa la razón de ser de este curso. Tengo una especialización en dirección avanzada de proyectos. También he trabajado como, en el mundo de las microfinanzas como gerente regional. Soy capacitador y formador en diversas escuelas de formación, principalmente para asesores de crédito. ¿De acuerdo? Bien, la sesión que nos convoca hoy en nuestro curso es un área muy interesante, muy bonita y bien completa, que es la gestión de los riesgos del proyecto, ¿de acuerdo? Es un área de conocimiento muy importante hoy por hoy, ¿ya? Para todos nuestros proyectos. Bien, vamos a revisar rápidamente los objetivos de aprendizaje de esta sesión. Van a ser de comprender la importancia de la gestión de los riesgos, luego entender los procesos clave de la gestión de los riesgos de nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Como habíamos dicho y como siempre repetimos, lo importante de, de este curso, de este aprendizaje, es de que lo que vayamos aprendiendo, lo que vayamos escuchando de estas prácticas, de estos buenos conocimientos, de la guía que utilizamos, es implementarlo, utilizarlo en la medida de lo posible en nuestros proyectos, ¿no? Sean estos pequeños, medianos o grandes, ¿no? La idea es que se implemente, se adapte y se implemente en nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Esta es la agenda que vamos a revisar. A ver, vamos a ver un poquito los conceptos clave al inicio, luego vamos a ver un poco la importancia de la gestión de los riesgos, asimismo los procesos de la gestión de los riesgos, finalmente hacemos un pequeño resumen, revisamos los aspectos clave y cerramos esta sesión, ¿de acuerdo? Estar muy atentos. Para los chicos que estamos haciendo seguimiento al curso, eh, con cada módulo, con cada sesión que estamos tomando, hay una pequeña evaluación, y la evaluación es sencilla si estamos atentos, si estamos atentos a la clase. Las preguntas vienen de esta... Las preguntas serán mucho más sencillas de responder, ¿ya? Bien, vamos a revisar rápidamente los conceptos clave, ¿de acuerdo? En principio, jóvenes, debemos explicar que todos los proyectos, ya sea en una baja o una alta medida, tienen riesgos, ¿de acuerdo? Y debemos afrontarlo, ¿ya? Eh, Ese riesgo representa un impacto potencial, por supuesto, de todas las amenazas u oportunidades que podrían afectar a los objetivos de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? No se olviden, ¿eh? Una vez más repetimos, todos los proyectos tienen, bueno, en una baja o alta medida, riesgos. Tienen riesgos implícitos de alguna forma, de algún tipo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es el riesgo entonces? Bueno, principalmente como vemos en la lámina, es la probabilidad de un evento o condición incierta que si se produce, tiene un efecto, ¿ya? Y este efecto puede ser positivo o puede ser negativo, ¿de acuerdo? Sobre nuestro proyecto. Normalmente cuando siempre hablamos de los riesgos, casi siempre nos referimos a los riesgos negativos, pero también tenemos que identificar
y podríamos identificar que pudiese haber algunos riesgos positivos, ¿de acuerdo? Ustedes dirán, ¿qué tipo de riesgo es ese riesgo positivo? Bueno, hay muchos, y dependiendo de nuestra posición, ¿no? Como por ejemplo el tipo de cambio, ¿no? Del dólar, de la moneda extranjera, el dólar en este caso, dependiendo de la posición en la que me encuentre, podría ser un riesgo positivo, ¿de acuerdo? Que culminemos una actividad, una tarea de nuestro proyecto antes de tiempo, por X y motivos, podría también ser un riesgo positivo, ¿no? Impactaría de forma positiva sobre el tiempo, sobre el costo de nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Mucha atención con eso. Ya, entonces el riesgo principalmente está vinculado también a la probabilidad, ¿no? Como arranca en nuestra lámina, ¿ya? Siempre hay una vinculación a la probabilidad de que suceda un evento o no, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos viendo, todos los proyectos tienen un riesgo, algunos de estos riesgos desaparecerán, por supuesto, algunos de estos riesgos se van a convertir en problemas y exigen nuestra atención, y algunos de estos riesgos se podrían convertir en críticos y amenazarían en destruir o con destruir nuestros proyectos, ¿no? Para lo cual hay que tener bastante cuidado y debemos tener la gestión adecuada antes de, ¿no? Antes de que esto suceda, ¿ya? Sigamos viendo. Problema o riesgo, ¿no? Como estábamos diciendo, el riesgo es una incertidumbre, ¿no? Siempre lo vemos como una incertidumbre, ¿de acuerdo? Versus un problema va a ser una situación que va a ocurrir o va a impactar en nuestro proyecto y requiere pues una atención inmediata de nuestra parte como directores, como gestores de proyecto, ¿de acuerdo? Normalmente, una vez que el riesgo eh, se materializa, se convierte en un problema, ¿no? Como estamos viendo en la presentación, ¿no? El riesgo va a ser una situación que puede ocurrir y causar un impacto. Puede o no puede ocurrir y podría causar un impacto en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? El riesgo puede y debe, aquí hacemos un énfasis, debe ser identificable previamente, para eso que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Y lógicamente este riesgo puede transformarse en un problema. Y el problema, como estábamos indicando, es el riesgo que ya se materializó, ¿no? Ya se hizo, nos damos cuenta ya cuando se materializó, normalmente es de forma reactiva, ¿ya? Y eso a lo que deberíamos en la medida de lo posible tratar de evitar, ¿no? Que suceda este problema, que se quede solamente en un riesgo, ¿de acuerdo? Bien, sigamos repasando rápidamente algunos de los conceptos. Ahí tenemos los componentes de riesgo, ¿de acuerdo? Tenemos, aquí rescato en esta lámina los conceptos de probabilidad e impacto, ¿de acuerdo? En la probabilidad, como estábamos indicando, es la posibilidad u oportunidad de que ocurra un evento de riesgo, y el impacto será el efecto que tendrá este en nuestro proyecto si ocurriese, ¿de acuerdo? Entonces, hay una medida de riesgo, ya es la probabilidad de impacto, sería la probabilidad por impacto. Probabilidad por impacto nos va a dar qué tan crítico es el riesgo. Ahora lo vamos a ver mejor en nuestra matriz, en la tabla que vamos a ver. ¿De acuerdo? Otro concepto importante, lo que estábamos comentando al inicio, que es un riesgo, ese es negativo o es positivo, ¿no? Y dependiendo de la posición nuestra o de nuestro proyecto, el riesgo podría ser negativo, cuando se refiere a potenciar problemas que podrían ocurrir en el proyecto e impedir el éxito, ¿no? El logro de nuestro proyecto, y se le denominará también riesgo puro o amenaza, versus un riesgo positivo, que se refiere pues a condiciones que de ocurrir podrían favorecer al éxito del proyecto, ¿no? Como les estaba explicando, como por ejemplo podría ser el tipo de cambio, ¿no? En determinado momento podría convertirse en un riesgo negativo, podría una amenaza para nuestro proyecto,
y en determinada posición, dependiendo del proyecto que estamos manejando, dependiendo de la moneda que manejemos, podría también convertirse en un riesgo positivo. ¿De acuerdo? El objetivo de la gestión de riesgos, jóvenes, es minimizar los riesgos negativos, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible, minimizar los riesgos negativos y maximizar los riesgos positivos, ¿ya? Recuerden este concepto que lo vamos a ver muy seguido. Bien, vamos avanzando. Bien, aquí nuevamente vemos que la gestión de los riesgos de nuestro proyecto tendrá como objetivo identificar y gestionar todos los riesgos, ¿no es cierto? Y principalmente aquellos que no estén contemplados en los demás planes, en los demás procesos que hemos identificado. Como ustedes recuerdan, tenemos varias áreas de conocimiento y cada área de conocimiento tiene un plan, y dentro de este plan se podrían estar identificando algunos riesgos, como les decía en la sesión anterior, ¿no? Pero el objetivo de esta área de conocimiento es principalmente buscar todos los posibles riesgos, identificarlos y gestionarlos de la mejor forma, ¿no? Como estábamos viendo en la última lámina, el objetivo principal o uno de los objetivos principales de la gestión de riesgos va a ser principalmente aumentar la probabilidad o el impacto de los riesgos positivos y en la medida de lo posible hacer todo lo necesario para disminuir la probabilidad o el impacto de los riesgos negativos, como habíamos dicho, a fin de optimizar las posibilidades de éxito de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Esta es la guía con la cual estamos trabajando en la 6ª edición del PMBOK. Podemos ver claramente el área de conocimiento que vamos a trabajar con los 7 procesos que vamos a revisar rápidamente en esta sesión. Y como ustedes pueden ver, principalmente se sitúan en los grupos de procesos de planificación, una vez más, ¿no? Aquí tenemos 5 procesos. Tenemos un proceso en los grupos de procesos de ejecución y un grupo final para culminar en los grupos de procesos de monitoreo y control. ¿No es cierto? Tenemos que planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos, importante, básico, realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Luego también haremos lo mismo, pero de forma cuantitativa de los riesgos, ya cuantificamos. Luego haremos una planificación de la respuesta a esos posibles riesgos, cómo vamos a responder. Finalmente implementaremos la respuesta a esos riesgos, ¿de acuerdo? Y culminamos haciendo un monitoreo de los riesgos, ¿de acuerdo? Son 7 procesos, los cuales vamos a tocar rápidamente, y también algunas herramientas que utilizamos en los procesos, principalmente del análisis, ¿de acuerdo? Bien, la importancia, como lo estamos señalando, principalmente es aumentar la probabilidad y el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad de los impactos negativos, ¿de acuerdo? Luego tenemos que la gestión de los riesgos de nuestro proyecto tiene como objetivo identificar y gestionar los riesgos que no estén contemplados en los demás procesos de la dirección de proyectos, también lo dijimos. Las organizaciones y los interesados están dispuestos a aceptar diferentes niveles de riesgo, ¿de acuerdo? En función a la actitud frente a riesgo que tengan, ¿no es cierto? Y lo cual denominamos apetito por el riesgo y tolerancia al riesgo, ¿de acuerdo? Los diferentes interesados con los cuales vamos a trabajar en nuestro proyecto van a tener diferentes actitudes a ese riesgo, ¿no? Y dependiendo de ese apetito y dependiendo de esa tolerancia al riesgo es que debemos trabajar nuestras estrategias para poder gestionar esos riesgos. Bien. Este primer proceso es el de planificación, ¿no? Si recuerdan, cuando estamos viendo este proceso de planificación, es principalmente definir cómo se van a realizar las actividades, quién las va a realizar, cuándo, ¿no es así? ¿De acuerdo? Aquí están las entradas, las herramientas que se utilizan, las que estamos viendo con regularidad, de juicio de expertos, algunas técnicas analíticas y por supuesto las reuniones con nuestro equipo, ¿no? Finalmente nos darán como salida el plan de gestión de riesgos que queremos trabajar. A esto es lo que me refería, ¿no? Esto es un resumen de lo que el plan de gestión de riesgos incluiría o lo que finalmente nos arrojaría, ¿no? La metodología, cómo es que se va a hacer, qué herramientas vamos a utilizar, los roles y responsabilidades, quiénes van a ser los responsables, qué roles van a jugar cada uno de nosotros como líderes también, qué rol jugamos en esta planificación.
el presupuesto, el calendario, las fechas, cuándo, cómo, ¿de acuerdo? Y algunas categorías de riesgos que vamos a hacer para agrupar algunas causas potenciales de riesgo, ¿de acuerdo? Esto es un resumen sencillo, como les habíamos dicho, indica cómo se van a realizar las actividades en este plancito, ¿de acuerdo? El siguiente proceso es importante, creo yo, es el de identificar los riesgos, ¿de acuerdo? En este proceso de identificar los riesgos individuales de nuestro proyecto, así también como las fuentes de riesgo que lo generan, ¿de acuerdo? ¿Quiénes participan, no es cierto? ¿Quién debe estar involucrado? ¿Quiénes participan en la identificación de los riesgos? Sería una pregunta natural, ¿no? Para nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Participa el director del proyecto, ustedes, nosotros. Por supuesto, somos los primeros que tenemos que estar atentos para ir identificando, ir anotando, ir documentando esos riesgos. Todos los miembros del equipo del proyecto, por supuesto. Los clientes, algunos clientes también nos harán notar algunos riesgos que podríamos identificar. ¿Ya? Los usuarios finales, los expertos, los consultores, otros directores de otros proyectos, tal vez también, o gracias a los activos de los procesos de nuestra institución, como habíamos dicho, si tenemos plantillas, métodos o políticas que hayan trabajado en proyectos similares, también por supuesto. Entonces, en conclusión, todos los participantes, todos los miembros del equipo, todos aquellos que participan en nuestro proyecto son los encargados, son los involucrados en la identificación de estas oportunidades, de estas amenazas, de estos riesgos que va a enfrentar nuestro proyecto, ¿de acuerdo? No se olviden. Por supuesto, es un proceso iterativo, ¿no es cierto? Los riesgos pueden evolucionar, por supuesto, ¿ya? Un riesgo puede aparecer en una etapa temprana de nuestro proyecto y ir creciendo, ¿no? Ir evolucionando, ¿ya? Entonces, por supuesto, tenemos que estar atentos a eso. Se pueden descubrir nuevos riesgos también conforme vayamos avanzando en nuestro proyecto, en las diferentes etapas, podrían sumarse algunos nuevos riesgos. Es por eso que estar atentos. Es un proceso iterativo, es repetitivo. En cada etapa, en cada proceso que vayamos avanzando con nuestro proyecto, tendríamos que seguir haciendo esa tarea, ¿no? De identificación constante, iterativo, repetitivo. Bueno, la frecuencia de iteración y la participación es en cada ciclo, como estábamos indicando, y podría variar, ¿de acuerdo? Por fases, por procesos, dependiendo de la complejidad de nuestro proyecto. Bien, el tema de la identificación de los riesgos al final nos va a arrojar una pequeña matriz que lo trabajamos como un registro de los riesgos, ¿de acuerdo? Algunas herramientas que tenemos para este proceso, ya vamos a revisar aquí, por ejemplo, tenemos el análisis de supuesto, técnicas de diagramación, el análisis FODA, juicio de expertos, ¿no? Que siempre estamos revisando, que nos ayudarán en este registro de riesgos, ¿de acuerdo? Algunas técnicas también que utilizamos para recopilar información en este proceso de identificar los riesgos es, por ejemplo, la tormenta de ideas, ¿no? Que como ya hemos explicado, la tormenta de ideas es principalmente que todo el equipo aporte ideas, ¿no? De un determinado problema, de un determinado riesgo, vamos identificando, todo el equipo es el encargado de identificar posibles riesgos, ¿de acuerdo? Nos sentamos, vamos anotando rápidamente todos los riesgos que podrían saltar, ¿no? Ninguna idea, ningún riesgo se debe descartar, se debe anotar para su posterior análisis, ¿no? Que es lo que trata esta tormenta de ideas. Algunos también podemos utilizar, o también es válido utilizar, por ejemplo, la técnica Delphi, ¿no? Como explicamos, la técnica Delphi, principalmente son los expertos, ¿no? En riesgo ya que necesitamos, perdón, aquí en la técnica Delphi es principalmente lograr el consenso de expertos, ¿no? Aquí los expertos de riesgo participan de forma anónima, ¿no? Vamos anotando, es como una especie de una encuesta, una entrevista a los expertos, se va anotando de forma anónima para tener un registro detallado de los posibles riesgos que podría tener nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Las entrevistas también es otra técnica que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Y el análisis de causa a raíz, que vimos en una sesión anterior, no sé si recuerdan, hicimos también una pequeña demostración de cómo podríamos trabajar esta causa a raíz o la técnica del pescado o Ishikawa, ¿no es cierto? Esa raíz es una técnica específica
para identificar un problema, determinando las causas, ¿de acuerdo? Bien, por supuesto, la herramienta principal que nos ayuda muchísimo también para identificar los riesgos va a ser el análisis FODA, ¿no es cierto? Donde tenemos el análisis interno y el análisis externo a nuestro proyecto. Vemos ahí las debilidades como aspecto negativo y las fortalezas como un aspecto positivo, así como las oportunidades también como aspecto positivo, y debilidades y amenazas, una vez más, estamos revisando como aspecto negativo, ¿no? Es válido también hacer este análisis para nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Ahí rápidamente, con esta herramienta que sabemos, nos ayuda a identificar los riesgos de forma temprana. Algunas técnicas de diagramación también que se pueden utilizar aquí, es como habíamos indicado, el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, ¿no es cierto? Es sencillísimo, es muy útil, eso lo hemos revisado en una sesión anterior, ¿ya? En todo caso también si hay alguna duda lo podemos revisar al final. Luego tenemos los diagramas de flujo, que siempre estamos revisando, ¿no? En cada sesión siempre vemos diagramas de flujo, también es importante y también nos ayuda a identificar los riesgos. Y diagramas de influencia, ¿no? Aquí estamos indicando que son representaciones gráficas de situaciones que muestran las influencias causales, la cronología de los eventos y cualquier otra relación entre las variables con los resultados, ¿ya? También son algunas de las técnicas que se pueden utilizar para seguir identificando riesgos. De acuerdo a algunas recomendaciones que nos da la guía, participación de todo el equipo, de todos los involucrados, el uso de tormenta de ideas también, por supuesto. También en este proceso de identificar los riesgos, siempre es bueno invitar a todo el mundo, ¿no? Como por ejemplo al optimista y al pesimista del equipo, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, al muy optimista o al muy pesimista no lo toman en cuenta, pero sin embargo es importante que ellos también pudiesen participar, porque de todas maneras agregan, dan valor al análisis que podamos hacer, ¿no? No podemos dejarlo fuera. Y finalmente, como habíamos indicado, utilizar los activos de los procesos de nuestra organización. Probablemente la organización en la que estamos trabajando ya ha manejado proyectos similares y en sus análisis anteriores probablemente hayan identificado muchos riesgos, y los cuales estos riesgos, dependiendo del proyecto, se podrían volver a repetir. Entonces, utilizar esas lecciones aprendidas, ¿no? Tanto de otros proyectos de nuestra organización, como también podría ser otros proyectos de otra organización, ¿no? Siempre es bueno dar una revisada a esas lecciones aprendidas, ¿de acuerdo? Una vez más, estábamos identificando que todos somos cada uno de los participantes o integrantes de nuestro equipo, tenemos esa obligación de participar en este proceso de identificar los riesgos, ¿no? Porque todos tenemos un enfoque distinto, una perspectiva diferente del proyecto y de los riesgos, ¿no? Y es bueno tenerlos mapeados. Bien, y finalmente tendremos el registro de los riesgos, ¿no? Que es lo que busca este proceso, ¿no? Esa lista de riesgos identificados, ¿de acuerdo? Acá estamos indicando que esa lista de riesgos se describen con un nivel de detalle razonable, o sea, lo mejor que se puede hacer. Se puede utilizar una estructura para describir los riesgos mediante enunciado de riesgos. Se trata de condiciones o eventos fundamentales que pueden dar lugar a uno o más riesgos identificados, ¿de acuerdo? Asimismo, cuando vamos trabajando esta lista de riesgos, también es muy probable que podamos ir ya identificando una lista de respuestas potenciales, ¿no? ¿De acuerdo? En ocasiones se podrán ir identificando respuestas potenciales a un riesgo durante el proceso de identificar. Es decir, identificamos un riesgo y probablemente se nos ocurre también ya de una vez una respuesta potencial, ¿no? Yo sé que es parte de otro proceso, pero ya podríamos ir identificando e ir anotando y documentando estas posibles respuestas, ¿no? Ya que cuando llegue el momento sea mucho más sencillo porque ya hemos anotado una posible respuesta. Pero recuerden que esta posible respuesta tiene que ser analizada por el grupo de expertos, por nuestro equipo y lógicamente autorizada para poder anotarla como tal. ¿De acuerdo? Bien, pasamos rápidamente al siguiente proceso. Jóvenes, no se olviden
que estamos en la estructura de nuestro curso. Se está trabajando con la guía del PMBOK, que siempre les presento, les presenté también al inicio. A los interesados en contar con esta guía, que es una guía de más de 700 hojas, lo tengo en archivo PDF, y al final de la sesión les voy a dejar el correo electrónico y se les podría compartir, ¿no? Para que puedan revisar con mucho más profundidad, con mucho más detalle cada uno de los procesos que estamos revisando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora la revisión del proceso de realizar el análisis cualitativo, ¿no? Aquí, principalmente lo que vamos a hacer va a ser priorizar los riesgos, ¿no? Estos riesgos individuales para un análisis, ¿no? O una acción posterior, por supuesto. Eh, Vamos a evaluar aquí la probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría tener en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Ahí están las herramientas y técnicas y la salida. Lo que buscamos aquí principalmente, al final vamos a hacer actualizaciones a los documentos del proyecto, ¿de acuerdo? Aquí vamos a trabajar la matriz de probabilidad de impacto, importante para chequearlos. Vamos a evaluar la probabilidad de impacto de los riesgos, ¿de acuerdo? Se podría categorizar también estos riesgos y evaluar qué tan urgente son estos riesgos, ¿de acuerdo? Bien, revisemos rápidamente. Aquí vamos a analizar la probabilidad por impacto, ¿ya? La probabilidad de que cada riesgo ocurra, ¿no es cierto? Se determina aquí mediante un porcentaje, ¿de acuerdo? Es un porcentaje estadístico, es una escala estándar con niveles como bajo, medio o alto. O también podríamos utilizar una escala que vaya del 1 al 10, ¿ya? ¿Quién otorga esta probabilidad? ¿Quién entrega este porcentaje? Nosotros, nuestro equipo, ¿no? El consenso, los expertos, los consultores, son los que probablemente nos podrían dar un estadístico, un porcentaje, y revisando también data histórica, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver con un ejemplo mucho mejor, ¿ya? Y luego calculamos el impacto que tendría cada riesgo si ocurriese, ¿no? Entonces aquí también se va a utilizar una escala, ¿no? Con niveles bajo, medio o alto, ¿de acuerdo? O también podríamos utilizar una escala del 1 al 10. Mire, vamos, ya, el impacto va a ser la probabilidad por el impacto. Mira, revisemos con un ejemplo sencillo donde se puede entender mejor cómo se hace este análisis cualitativo. Los riesgos, como dijimos, vamos identificando con nuestro equipo, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es un proyecto cualquiera, hemos identificado algunos riesgos, ¿no? Como puede ser incompatibilidad de planos, es un diseño de construcción, esto es un proyecto de construcción, equipos dañados, huelgas, por ejemplo, ¿no? Cuando hay sindicatos podría haber huelgas, son algunos riesgos que vamos identificando, nueva tecnología, optimizar procesos, no liberación. Una vez que hemos identificado estos riesgos, le vamos a asignar una probabilidad de ocurrencia, ¿de acuerdo? Y también se le va a asignar una escala de impacto, qué tanto impacta, ¿de acuerdo? Del 1 al 10 y la probabilidad del 1 al 100. 100 es muy probable que ocurra, 1 o 0, pues baja la probabilidad de ocurrencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nuestros expertos, nuestro equipo, ha determinado que la incompatibilidad de planos tiene un 60% de probabilidad. Podría ocurrir este riesgo, ¿no es cierto? Y si ocurre esto, el impacto es alto, fíjese, un impacto alto para este riesgo. Entonces, la importancia que le vamos a dar es la multiplicación, ¿no? Probabilidad por impacto. Probabilidad 60% por 8 de impacto nos va a dar una importancia de 4.8. Y se van a dar cuenta, aquí vamos pintando, ¿no? También utilizamos la técnica del semáforo, ¿no? Rojo para los que tienen alto impacto, verde los que tienen bajo, ámbar para los que tienen medio. Si se fijan en este ámbar, este verde, perdón, nueva tecnología, ¿no? Probabilidad de que ocurra un 10%, bajo, un impacto moderado, 5, 10 por 5, 0.5. Entonces la importancia es 0.05, verde, bajo. ¿De acuerdo? Optimizar procesos, 30% de probabilidad por un 7% de impacto. Aquí, por ejemplo, nuestro equipo ha determinado que el impacto sería 9, si no liberación de tramos, no avanza nuestro proyecto. Y la probabilidad de que pueda ocurrir un 85%. 85 por 9, 7.65. Entonces, este riesgo tiene una alta probabilidad y un alto impacto, ¿no? Por lo tanto, la importancia es alta, ¿no es cierto? Es muy alta, 7.65, y es aquí donde tendríamos que tener
mucho más cuidado en la gestión de este riesgo que vamos identificando. ¿De acuerdo? Una vez más, pregunta, ¿quién le entrega esta probabilidad y este impacto? Nuestro equipo, ¿no? Nuestro equipo, nuestros expertos. Y ustedes también tienen que ir evaluando de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los datos estadísticos, otros proyectos, ¿no? Lecciones aprendidas de otros proyectos, podríamos tener un acercamiento más preciso para lo que es la probabilidad de alguno de estos riesgos de ocurrencia, ¿de acuerdo? Bien. Aquí tenemos otra herramienta que se trabaja muchísimo y es muy práctica, es el ejemplo de la matriz de probabilidad de impacto, ¿de acuerdo? De manera similar, vamos mapeando, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tienen el impacto, bajo, medio y alto, y aquí la probabilidad, alta, media y baja, ¿de acuerdo? Y los riesgos que vamos identificando, como aquí estos 6 riesgos que vamos identificando, 6, 7, 8 riesgos que vamos identificando cada uno de nuestros procesos, lo vamos mapeando, ¿no? Dependiendo de qué tan alto. Por ejemplo, aquí, el riesgo 1, hemos determinado que es alto impacto y alta probabilidad, fíjese, riesgo 1. Riesgo 1 y riesgo 4 tienen alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia. Versus el riesgo 5, por ejemplo, vemos que tiene un nivel medio de impacto y una probabilidad media de ocurrencia. ¿De acuerdo? Aquí también, ¿quién se encarga de elaborar esta matriz? Tu equipo. Ustedes como gestores, directores de proyecto y su equipo se encargan, se sientan, se concentran y una vez identificados los riesgos, vamos a analizar el análisis de forma cualitativa, ¿no? Y vamos asignando un valor, le vamos haciendo un peso o le vamos asignando una posición a esos riesgos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto es una tarea simpática, es sencilla, realmente no es tan complicado, pero hay muchísimo criterio y escuchar a cada uno de los integrantes de nuestro equipo para finalmente tomar un consenso en la ubicación de estos riesgos en esta matriz. ¿De acuerdo? Bueno, y una vez que hemos hecho eso, pasamos al siguiente proceso, que es ya el análisis, claro, cuantitativo. Estamos en el cualitativo, ahora pasamos al análisis cuantitativo, donde principalmente aquí lo vamos a analizar de forma numérica, ¿cierto? Analizar numéricamente, ¿de acuerdo? Vamos a tener que cuantificar, ¿ya? Aquí el beneficio clave de este proceso es que va a generar una información cuantitativa, ¿no es cierto? Que nos interesa muchísimo, números, sobre los riesgos para apoyar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque es importante, porque nos va a ayudar, nos va a apoyar en una toma de decisión a fin de reducir la incertidumbre de nuestro proyecto, ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí pasa la parte de cuantificación. Las herramientas que utilizamos, la técnica de análisis cuantitativo, la técnica de recopilación y representación de datos, el juicio de expertos, ¿no? Siempre. Bien, vamos a ver aquí el análisis de valor monetario esperado, ¿de acuerdo? Que es principalmente la probabilidad por el impacto, lo que estábamos chequeando hace mucho, ¿no? Desde que empezamos la sesión, estábamos viendo el tema de la probabilidad por impacto. Veamos con este ejemplo que es mucho más sencillo de entender, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hemos identificado, de acuerdo a los riesgos, en este caso, un retraso en la recepción de las piezas. Este sería el riesgo que vamos a identificar. A ver, vamos a pintar. Marcador. Aquí el riesgo es que sea un retraso en la recepción de las piezas. Este es el riesgo que hemos identificado, ¿no es cierto? En nuestro proyecto, en Serapros. ¿De acuerdo? La probabilidad también ya le hemos dado un peso de un 30%, que podría ser un 30% la probabilidad de que ocurra. ¿Ya? Y aquí le vamos a decir que este retraso podría costarnos $9,000 al proyecto. Aquí el proyecto está en dólares, ¿no? Le vamos asignando también esta cifra. Entonces es sencillo, ¿no? El cálculo será el 30%, ¿no es cierto?, de la probabilidad de ocurrencia, por lo que nos costaría, por $9,000. ¿Ya? Entonces, este cálculo va a ser para una reserva, costo de la reserva. 2.700 tendría que sumar aquí, ¿ya? Aquí tendría que sumar porque es una reserva, es un retraso, ¿de acuerdo? Aquí, hay una probabilidad de un 20% de que las piezas cuesten 5.000 menos de lo esperado. Esta es una probabilidad de que las piezas cuesten menos, ojo, menos de lo que habíamos esperado, ¿no?
puede haber, ¿no?, una probabilidad. Aquí sería incluso un impacto hasta positivo para nosotros, porque sería más barato, ¿no? Entonces hacemos una reserva, ¿no? 20% por $5.000, tenemos $1.000. Como va a ser en este caso una probabilidad a favor de nuestro proyecto, aquí en este caso vamos restando, ¿eh? Fíjense, restamos $1.000. Eso lo vemos al final. Aquí hay una probabilidad de un 25% de que dos piezas no empalmen. Ya, otro riesgo, ¿no? Las piezas no empalmarían, sería el riesgo que hemos identificado al momento de la instalación, lo cual tendrá un costo adicional de 5.500. Aquí le damos peso. Entonces, 25% por 5.500, tenemos $1.300, $1.375. Entonces, como estamos identificando aquí, sería un riesgo negativo para nuestro proyecto, ¿no? Entonces lo vamos sumando. ¿Para qué vamos sumando? Vamos a una reserva, ¿no? Hay una reserva que siempre nos piden tener, ¿ya? $1.375. Y finalmente hay una probabilidad del 30% de que la manufactura sea más sencilla de lo esperado, lo que nos ahorrará un $2.500. Entonces, pero como está por el 30%, multiplicamos, ¿no? 30% por 2.500 igual a 750, vamos a restar. Entonces, al final, sumamos, restamos 2.700, le restamos 1.000, sumamos 1.300 y restamos 750. Entonces, el costo de la reserva, 2.325. Este costo de la reserva tengo que sumarlo al presupuesto total que tenía mi proyecto. Si mi proyecto, por ejemplo, estaba presupuestado en, no sé, $50.000, mi presupuesto, ¿no?, total que estaba manejando, este costo de la reserva me ayuda, ¿no? En este caso, habría que sumarle esos $50.000, tendría que sumarle 2.325. Entonces, mi presupuesto final quedaría en $52.325. ¿De acuerdo? Me ha ayudado esta herramienta, este análisis, para tener una reserva de $2.325. Recuerden que son posibilidades, probabilidades de que pueda ocurrir o no ocurrir, ¿no? Pero ya tengo una reserva de 2.325 que me ayudaría. ¿Y cómo estoy determinando esto? Con las probabilidades que le estamos dando cada uno de los posibles riesgos versus la parte que le estamos cuantificando, ¿no es así? La cuantificación lo estamos utilizando también a los expertos, especialmente el juicio de expertos, a la gente más experimentada de tu equipo en determinadas actividades, en determinadas tareas. ¿De acuerdo? Este cuadrito es muy sencillo y nos ayuda muchísimo para esta reserva de contingencias. ¿De acuerdo? Y lo que se busca finalmente, pues, es actualizar algunos documentos de proyecto en esta etapa del análisis cuantitativo. ¿De acuerdo? Estamos viendo también que hay que priorizar algunos riesgos. ¿De acuerdo? Lista priorizada de riesgos cuantificados. Tendencia en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. También es importante ver cómo se repite ese análisis, ¿ya? Cuál es la tendencia que va a tener algunos de estos análisis que vamos haciendo. Y lo otro también que hay que chequear es la probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo, ¿no? Ahí, como estamos identificando, con los riesgos que afronta nuestro proyecto, se podrá estimar la probabilidad de alcanzar los objetivos de nuestro proyecto de acuerdo con el plan, de acuerdo, actualizando los resultados de análisis cuantitativo de los riesgos. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos hecho ese análisis cualitativo, luego el análisis cuantitativo, vamos a pasar a la planificación, hasta el siguiente proceso de planificar las respuestas, ¿no? Principalmente vamos a ver aquí, vamos a desarrollar algunas opciones, por supuesto seleccionar algunas estrategias y algunas acciones para tratar los riesgos que hemos identificado, ¿de acuerdo? Algunas de las herramientas, las técnicas y la salida, ¿no? Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, actualizaciones del documento del proyecto. Bien, aquí en la parte, a ver, vamos a si estamos bien con el tiempo, para ir avanzando. Aquí vamos a planificar la respuesta a los riesgos, ¿no? Por supuesto, tenemos que hacer un análisis de estos riesgos y un planeamiento adecuado, ¿ya? Estos son algunas, de acuerdo a los riesgos, va a haber algunos tipos de respuestas que tenemos que tener para cada uno de los riesgos, ¿no? Si serían estos riesgos negativos, ¿no? Lo ideal sería, pues, evitarlos o transferirlos o simplemente mitigarlos, ¿no? Que sería lo ideal. En algunos casos vamos a aceptar algún tipo de riesgo, ¿no? Si el riesgo es impacto bajo y la probabilidad de ocurrencia es baja, probablemente tendríamos la aceptación de ese riesgo, ¿no?
son riesgos pequeños que podríamos correr, podemos aceptarlos. Y de manera similar, ¿no? Cuando ese riesgo podría ser positivo, podríamos utilizarlo para explotarlo, utilizarlo a favor nuestro, compartirlo también o mejorarlo. Vamos a ver con ejemplos sencillos. Estas estrategias las utilizamos para los riesgos negativos o amenazas, ¿no? Evitar. Aquí el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza, ¿no es cierto? Porque no lo queremos tener, lo queremos eliminar, ¿no? Queremos proteger a nuestro proyecto de esta amenaza, ¿no? Entonces, implicando cambiar el plan podría incluso implicar el cambio de plan para la dirección del proyecto, ¿no? Un ejemplo sencillísimo, ampliación del cronograma. Yo sé que estamos chocando aquí con la línea base del tiempo, pero podría suceder, ¿no? El proyecto el riesgo es inminente, la amenaza es muy alta, entonces requiere ampliar el cronograma, lo podríamos trabajar. O un cambio estratégico o reducción del alcance, también. La otra estrategia sería el transferir. ¿De acuerdo? Transferir. El equipo de proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero, ¿no es cierto? Junto con la responsabilidad de la respuesta. Se confiere una tercera parte de la responsabilidad de su gestión. Un ejemplo básico en la transferencia de un riesgo, el seguro, ¿no? Compras un seguro, por ejemplo, hay un riesgo alto de que nos podrían robar una maquinaria en el proyecto de construcción que estamos trabajando, se le compra un seguro, ¿no? Estás transfiriendo ese impacto, esa amenaza de ese posible riesgo lo transfieres a un tercero, sería a la empresa de seguros, por ejemplo. Mitigar. El equipo de proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. Implica principalmente reducir a un umbral aceptable la probabilidad de ocurrencia o impacto, ¿no? ¿De acuerdo? Y el otro es aceptar. Como habíamos dicho, el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no toma ninguna medida a menos que el riesgo se materialice, ¿no? Principalmente se acepta pues, un riesgo cuando tiene bajo impacto y baja probabilidad de ocurrencia, ¿no? Como siempre lo va a haber, ¿no? Siempre hay como estábamos indicando, todos los proyectos tienen baja o alta medida un riesgo, ¿no? Por el simple hecho de funcionar ya existe un riesgo, entonces ese riesgo se acepta, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí la estrategia o riesgo cuando es positivo, ¿no? O existe una oportunidad de poder utilizarlo, por ejemplo, explotar. Se selecciona la estrategia de explotar cuando la organización, el equipo, desea asegurarse de que la oportunidad se haga realidad, como por ejemplo, asignación de recursos más talentosos, por supuesto, ¿no? ¿Quién no quisiera tener recursos más talentosos en su equipo? Que puede ser, ¿no? Es una posibilidad de ocurrencia, ¿no? La organización va a ejecutar un proyecto, te nombra a ti como director de proyectos y te dice, te voy a asignar al personal más talentoso de mi organización. Entonces, a favor del proyecto, a favor de nuestra organización, de nuestro proyecto. Entonces, lo ideal es explotarlo. Mejorar. Se utiliza para aumentar la probabilidad y o los impactos positivos de una oportunidad. Por ejemplo, adicionar más recursos para reducir los tiempos. Bueno, podría ser también un claro ejemplo de cómo podemos mejorar. Compartir implica asignar toda o parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero mejor capacitado en beneficio del proyecto. ¿De acuerdo? Y aceptar, igualmente, aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa. ¿De acuerdo? Importante esta última parte, que cuando tienes una oportunidad que es necesario aprovecharlo, o que lo vamos a aceptar, si se presenta, no es que tú lo tienes que buscar de forma activa, ¿no es cierto? Si se presenta, se acepta, si se presenta, se utiliza. Mira, aquí un ejemplo sencillísimo. Por ejemplo, aquí la estrategia, ¿no? Remover la tarea. No queremos. ¿Por qué queremos remover la tarea, no? Remover la tarea porque queremos evitar, queremos anular. Identificamos que existe un alto riesgo en esa tarea, ¿no? Por ejemplo, alto riesgo de que pueda fallecer un empleado nuestro, un trabajador nuestro. Entonces, como no queremos un seguro, como vemos que podría impactar fuerte en nuestro proyecto el fallecimiento de un colaborador en esa tarea, en esa actividad que es muy peligrosa, entonces podemos decidir con el equipo de remover esa tarea. Simplemente no hacemos esa tarea y anulamos o evitamos. ¿De acuerdo? Esa sería otro ejemplo de otra estrategia sería capacitar al miembro del equipo que tiene poca experiencia, ¿no? Identificamos un problema y vemos que los miembros de este equipo
tienen poca experiencia o nunca han visto esta tarea, este proceso que estamos trabajando, nunca lo han visto, entonces lo ideal sería capacitarlos. Entonces, al capacitar lo que estás haciendo, estás mitigando, ¿no es cierto? Estás trabajando para mitigar ese riesgo, porque lo estás capacitando. Aquí, como habíamos dicho, tercerizar un trabajo difícil. Como por ejemplo habíamos visto aquí, ¿no? Identificamos un trabajo que es muy difícil, no nos gusta a nosotros, no lo queremos hacer, entonces lo podemos transferir, lo tercerizamos, ¿no? Contratamos a un especialista, ¿no? A una empresa que tenga mucha especialización en esa tarea. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos transfiriendo, ¿no es cierto? La estrategia es transfiriendo. Sería la respuesta, perdón. No se toma ninguna acción para prevenir el riesgo, estamos aceptando, ¿no? Porque es un riesgo, como les había dicho, de probabilidad baja, impacto bajo, aceptamos ese riesgo. Finalmente, pasamos a la parte de lo que es el monitoreo, ¿no? Aquí principalmente vamos a monitorear la implementación de los planes que hemos acordado, principalmente en la respuesta a los riesgos, ¿no? Transferir, mitigar será la respuesta a los riesgos, así como identificar y analizar nuevos riesgos. Como habíamos dicho, esto es un proceso iterativo, ¿no? Nunca termina, es un proceso iterativo. En cada fase, en cada etapa, en cada momento de la vida de nuestro proyecto tenemos que ir identificando y analizando nuevos riesgos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, finalmente hacer una evaluación de la efectividad de todo el proceso que vamos a trabajar, en el que estamos trabajando. Bueno, ¿de acuerdo? Algunas herramientas, vamos a reevaluación de los riesgos, auditoría de los riesgos, análisis de variación y tendencias, por supuesto, medición del desempeño técnico, ¿ya? Y reuniones con nuestro equipo. ¿De acuerdo? Lo que principalmente busca este tema también del monitoreo de los riesgos es trabajar las solicitudes de cambio. ¿De acuerdo? Las solicitudes de cambio se van a preparar y se van a enviar al proceso de realizar el control integrado de cambios. Las solicitudes de cambio pueden incluir algunas acciones recomendadas, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Siempre cuando hacemos una auditoría en nuestros procesos, probablemente podamos encontrar un error. Y lo importante es ver qué acciones se van a recomendar. No solamente nos quedemos en señalar el problema e indicar aquí o no se está cumpliendo determinado proceso, determinada tarea, sino también es señalar qué acciones correctivas vamos a trabajar, vamos a implementar, ¿no? Acciones correctivas que se recomendarán, actividades que permiten realinear el desempeño del trabajo del proyecto de nuestro equipo, y acciones preventivas, ¿no? Recomendadas son actividades que aseguran que el desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto. ¿De acuerdo? Bien, los aspectos clave para ir cerrando. Como habíamos dicho, la gestión de los riesgos del proyecto tiene como objetivo principal identificar y gestionar los riesgos que no estén contemplados en los demás procesos o en los demás planes, ¿no? De la dirección de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Esa es su principal tarea. La identificación tiene que ser temprana, tiene que ser iterativa, como habíamos dicho, iterativa, repetitiva, emergente, porque a cada etapa, a cada ciclo de vida, en el ciclo de vida de nuestro proyecto podrían emerger nuevos riesgos y hay que estar siempre atentos. Tiene que ser exhaustiva y muy explícita en la medida de lo posible estos riesgos, ¿de acuerdo? Se recomienda también una evaluación periódica sobre la matriz de riesgos. Recuerden que si tenemos una matriz de riesgos, ¿ya? Se debe actualizar de forma periódica, dependiendo del cronograma que tengamos. Si nuestro proyecto está pues, para un año, para 6 meses, para 5 años, dependiendo del tiempo, ¿no? Del cronograma que tenemos para desarrollar nuestro proyecto, tendríamos que hacer una evaluación de cada cuánto tiempo tenemos que dar una revisión a la matriz de estos riesgos, porque como hemos dicho, se podrían aparecer nuevos riesgos en cada etapa, en cada proceso, ¿no? Cada mes podría aparecer un nuevo riesgo dependiendo de la complejidad, dependiendo del tamaño de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Recordar que cuando hablamos de riesgos, siempre hablamos de incertidumbre, ¿no? De posibilidades, probabilidades, ¿ya? Hay que evaluar esa importancia, ese efecto que podría tener un riesgo en nuestro proyecto, determinar las contingencias que puede tener y lo más importante, planificar las respuestas, ¿de acuerdo? ¿Qué respuesta podríamos tener ante determinado riesgo, ¿no? Desde aceptar ese riesgo, que puede ser pequeño en impacto, hasta mitigarlo o anularlo, ¿no? Dependiendo de cuánto podamos hacer para
para mitigar o anular ese riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, lo más importante, como estamos llegando al final, es que esta tarea es de todos y requiere mucha proactividad, ¿no? Todo el equipo tiene que actuar de forma proactiva y, por supuesto, actuar mucho antes de que los problemas sucedan, porque cuando ya el problema sucedió, el riesgo es un indicio que nos dice que puede haber problemas, ¿no? Cuando ya el problema existe, porque el riesgo ya se ha materializado. Entonces, debemos de ser, el equipo tiene que estar muy atento y estar muy proactivo a estos riesgos que pueden suceder en nuestro proyecto. Bien, nuevamente les dejo la guía PMBOK. Como les dije, les voy a dejar ahora el correo electrónico. Estamos todavía trabajando con la 6ª edición. ¿Ya? Es importante que le den una revisada. Estamos ahorita en el capítulo número 11. Nos queda una última sesión. A un artículo que siempre les dejo, y es importante darle una mirada, una revisada. En este caso es el artículo de beneficios de tener un centro de gestión de riesgos empresariales, ¿no? Ahí les dejo el link. Siempre es importante, estos artículos no toman más de 4 minutos de lectura o 3 minutos de lectura, súper sencillos, de una forma amena, te dan un enfoque resumido de lo que estamos viendo en cada sesión. Bien, hasta aquí hemos terminado con esta área de conocimiento de la gestión de riesgos. Como digo, es un área de conocimiento muy bonita para trabajarlo con calma, para dar una nueva revisada en cada etapa de nuestro proyecto. Como le dije, siempre van apareciendo nuevos riesgos y debemos estar atentos a ellos. ¿De acuerdo? Bien, aquí les dejo mi correo electrónico, mi número de WhatsApp. Para los interesados en la guía, háganme llegar un mensaje a esta dirección de correo. Si hubiese alguna duda también, por supuesto, siempre estamos atentos para poder responder en el momento más ágil, más apropiado esas respuestas. Estábamos revisando las veces anteriores algunas dudas en específico, ya adecuada, pero de hecho personalizada, ¿no? A cada uno de sus proyectos, y eso es lo más rico, yo creo que para todos, es el poder adaptar, ¿no? Estos conocimientos, estas buenas prácticas que tenemos con la guía del PMBOK, tratar de adaptarlas a nuestro proyecto, sea este pequeño, sea este mediano. Bien, jóvenes, ¿cómo vamos de tiempo? Yo creo, sí, estamos en tiempo, estamos en el momento exacto. Si no hubiese ninguna duda de momento, recuerden revisar su guía, revisar también el material que estamos dejando. Hay mucho material que vamos dejando para poder completar su sesión de forma exitosa y éxitos en sus evaluaciones. Bien, los veo el día sábado, tenemos una última sesión. Revisamos por favor el capítulo 12 y si es que hay alguna duda también para poder participar, para pasar atento a sus comentarios. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Los dejo.